estàs? Bien, prou contento de tenerte por aquí. Pues venía a ver a tuya quesería. Mira, pues... Que me han dicho que le vas ya unos cuantos años. Sí, 10, bueno, 11 fa este mes. 11 años. Pues si quieres pasamos y me muestras cómo oye. ¿Qué cosetas ves? Porque veo que encima de queso Sí. también vendes más cosetas. Sí, nosotros no más hacemos que queso y queríamos meter en nuestra botiga pues muchos productos de otros productos chicos que puede estar pues y era difícil trobarlos juntos en el mismo puesto. Y sobre el queso, cuéntame una miqueta más. ¿Nosotros ves todo el proceso del queso? Ahora no, decidí aparcar las huellas, Tener las huellas sí, antes más. Sí, tenía huellas y ahora no he cerrado la explotación y estoy mirando de asociarme con otros ganaderos y ya veremos qué hacemos. Hay que levantar un negocio aquí en el medio rural bien bolicado, ¿no? Sí, ya es algo difícil. En cara tenemos una ley que no facilita varias cosas. Porque para que la Txell lo sepa, nos podemos trobar aquí justo después de pasar Canfrán, ¿no? Canfrán lugar. de Villanueva. Pero cabe preguntar porque, entre otras cosas, no nos quisa meter cartel en una carretera. ¿Y qué mena de quesos fe? Nosotros trabajamos sobre todo con ley de huella y siempre con ley cruda, profitando toda la flora láctica que le va de forma natural a ley, pasteurizada. Y primero que se fa antes de cuallar es principiar a madurar, a fermentar a la ley y nosotros además de meter unas bacterias cultivadas, aprofitamos todas esas bacterias que le va de forma natural a la ley. ¿Y eso es lo más especial de tuyo queso? Sí, y una de las particularidades, queso de ley cruda, de corteza natural y madurado pues lentamente como antes más. ¿Y cómo lleváis a crosta de queso? Una crosta que no le va más que queso, que se visa a crecer el moho durante el proceso de maduración y se va pudiendo, cepillando, se lava, se aceita y esa corteza natural transpira mucho y enriquece muchísimo o buque de queso. ¿Qué diferencia podemos trobar entre los tuyos quesos y los quesos comerciales, por ejemplo? A crosta, que los industriales es raro trobar quesos que tengan corteza natural. De seguida meten plástico o Cera, sí, cera, y normalmente esas ceras y plásticos llevan también antibióticos, fungicidas. ¿Y qué variedad de queso de huella, por ejemplo, tienes? Mira, pues ahora de huella hacemos un queso de media maduración, que decimos huella, que es feito con cuallo natural de cordero. Hacemos un otro que es oviello, que es un queso de larga maduración, con 8 meses, y un queso feito con un cuallo más suave, cuallo de betiello, y que fa que desenvoluque sabor muy poco a poco. Pues estamos principiando a hacer un formaggio azul, un queso de gran formato, piezas de 8 o 9 kilos, y también hacemos un queso de vaca, con ley de vaca parda, que mercamos aquí en Aval de Aspe. Oye, pues me faría yo, como decir que hace todo el proceso, Sí. vería una mica o vuestro obrador y eso. Huyamos al obrador. Vale, bien, ¿va? Vamos. Pues vamos aquí en el tuyo obrador. Sí. ¿Y qué podemos probar aquí? Se oye como una cocina artificial, sí, así como una miqueta industrial para cumplir la legislación, pero para hacer queso no administramos ninguna otra cosa que no siga en una cocina. Y ahora tenemos un caldero trago especial que funciona con localización y le da un rotor para bracear la collata, pero no tenemos otra máquina. Esta es toda la maquinaria con la que trabajamos. Nos preferimos hacer el enmoldar, meter o queso en la formachera a mano, a mi ama y yo, para controlar perfectamente el proceso. Bueno, pues muchas gracias, Ariel, por mostrarnos aquí la quesería. Muchas gracias a ti por venir. Y pues nos veremos luego, de seguras. Sí, eso espero. Puedes tornar cuando quieras. Muchas gracias. Beset.